Descubrir que eres una mujer trans no siempre ocurre de una forma clara o inmediata. En mi caso fue un proceso largo, lleno de preguntas, de dudas y de momentos de mucha confusión. Hoy quiero contar cómo fue ese camino para mí. Si no me conoces, soy Katia Vélez. Ujú, sí, Katia Vélez. Vivo en Ciudad de México y hace como 5 años inicié mi proceso de transición. Pero desde hace mucho tiempo he estado reflexionando mucho acerca de temas de identidad, de transición y sobre lo que significa realmente construir una vida auténtica. Pero esta historia empezó hace mucho tiempo, mucho antes. Cuando tenía entre 6 y 7 años, empecé a notar algo que no sabía cómo explicar. Había una necesidad muy fuerte de ponerme la ropa de mi mamá. Cuando lo hacía me sentía emocionada y al mismo tiempo tranquila. Algo dentro de mí finalmente como que se acomodaba. Y al mismo tiempo sabía que si alguien me veía probablemente me regañaría. Y eso me generaba mucha confusión. Un poco más adelante, como a los 8 años, aunque me decían que tenía que comportarme como niño, yo me identificaba mucho más con mis primas, con mis vecinas, con mis compañeras de escuela. Recuerdo incluso que cuando ellas empezaban a decir que algún día les crecerían los senos, yo pensaba que también a mí me iban a crecer. Alrededor de entre los 10 y los 11 años, cuando en la escuela empezaron las clases de sexualidad y hablaron de los cambios del cuerpo en la adolescencia, tuve una de mis primeras grandes decepciones. Fue cuando entendí que a mí no me iban a crecer los senos. A partir de ahí la confusión fue creciendo. Por un lado me decían que podía hacer muchas cosas, que podía dedicarme a lo que yo quisiera, jugar fútbol, patinar, subirme a los juegos, lo que yo quisiera. Solo había una línea muy clara de la que no podía pasar. No podía hacer las cosas de las niñas. En el fondo el mensaje era algo así como puedes hacer lo que tú quieras, menos lo que hacen las mujeres. Así que pues aprendí a observar, a ver cómo se comportaban los hombres, cómo se comportaban las mujeres, qué cosas eran aceptadas y cuáles no. Y entonces empecé a hacer algo que hacemos muchas personas cuando sentimos que no encajamos. Evitar algunas cosas e imitar otras. Y teniéndolo bien claro siempre. De vez en cuando esta necesidad de volver a usar ropa femenina regresaba, pues lo hacía a escondidas. Y con la conciencia de que si me veían me iban a regañar. Pero aprendí y me hice experta haciéndolo a escondidas. Me tranquilizaba y después volví a este esfuerzo cotidiano de encajar. Muchos años después, a mis 42 años, estando en terapia psicológica, por otros motivos que no tienen nada que ver con mi transición, mencioné algo que nunca había dicho abiertamente, que tenía un gusto muy profundo por usar ropa de mujer. Le conté a mi terapeuta que cuando lo hacía me sentía diferente, parecía como si comenzara a, o sea, como si pasara atrás en el fondo de mi cabeza y como si desde ahí, a través de mis ojos, veía cómo este personaje, cómo esta persona en quien me convertía, tomaba el control de la situación y se comportaba de una manera que yo no conocía. Hacía cosas y decía cosas que yo no decía y simplemente lo observaba y veía cómo este dejar fluir se convertía en alguien totalmente diferente a quien yo era. Y
A este alguien incluso le llegué a poner un nombre, Katia, un nombre de mujer, un nombre que fuera más acorde con esta persona a quien me sentía que era. A mi terapeuta también le hablé de un lugar muy especial en la Ciudad de México llamado Club Rochelle, donde por algunas horas podía transformarme, maquillarme, usar mi ropa femenina y simplemente existir así. Me tomaba fotos, estaba por ahí dando vueltas, sin que nadie me juzgara, sin que nadie se burlara de mí. O sea, muy segura. Era un lugar muy seguro. Es un lugar muy seguro. Pero cuando el tiempo de estar ahí se terminaba y tenía que quitarme todo, desmaquillarme, guardar la peluca y volver a mi vida cotidiana, siempre, siempre aparecía una tristeza muy profunda. Era muy difícil hacer esto. O sea, desmaquillarme y guardar la peluca era algo que me costaba mucho trabajo. Y mientras lo estaba haciendo, estaba triste, porque eso significaba esconderme de nuevo. Recuerdo que en terapia llegué a decir algo que me salió de una manera muy fácil, fue algo muy simple, pero también muy honesto. Eran preguntas retóricas. Y yo le decía a mi terapeuta que tenía esta duda de qué se sentiría vivir siendo Katia todo un día completo, 2 días. O sea, dormirme siendo Katia y despertar siendo Katia. O incluso qué se sentiría vivir así toda una semana completa. Después de varias sesiones hablando de todo esto, mi terapeuta me dijo algo que en ese momento me dejó helada. Me dijo, todo parece indicar que en realidad eres una mujer trans. Mi primera reacción cuando escuché eso fue de miedo, incluso hasta un poco de enojo, porque yo sabía que eso en el mundo, o sea, afuera, significaba burlas, rechazo o incluso violencia. Pero después de algunos días empecé a permitir que esa idea existiera dentro de mí. Y cuando lo hice, muchas cosas empezaron a tener sentido. Muchas preguntas que llevaba años haciéndome comenzaron a encontrar respuesta. Fue entonces cuando empecé a aceptar algo que en el fondo siempre había sentido que estaba ahí. En realidad soy una mujer. Al principio también aparecieron muchas dudas. Pensaba en el futuro, en cómo sería mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, las relaciones con la familia, u otras cosas un poco más hacia el futuro, como preguntarme si alguien podría quererme tal como soy. Tenía miedo, mucho miedo, pero al mismo tiempo había algo muy claro dentro de mí. Quería seguir adelante, quería, quería ser quien siempre había sentido que era. Y en ese proceso algo que me ayudó muchísimo fue la terapia. Durante más de año y medio que estuve en esa terapia, fue un espacio donde pude sostener ese camino y entenderlo mejor. Lo cierto es que cada persona vive su proceso de una manera distinta. En mi caso, entender quién soy ha sido un camino largo, a veces difícil, pero también profundamente liberador. Y este canal nace precisamente para hablar de todo lo que implica ese proceso. Las preguntas, las decisiones, los miedos, pero también las posibilidades. Muchas posibilidades. Porque ser trans no significa lo mismo para todas las personas.
y porque cada una de nosotras, cada uno de nosotros merece encontrar su propia manera de vivirlo, su propia manera de existir, ser trans a tu manera.